¿Qué tal amigas y amigos? Hoy veremos la entrevista en trabajo social. ¿Qué es? La entrevista en trabajo social es una técnica para la consecución de un conocimiento que está orientado hacia la intervención. Según Taylor y Bogdan, definen reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones. ¿Para qué sirve? Una entrevista en el trabajo social sirve para obtener algún tipo de información específica, mediante un proceso de participación y conversación entre dos o más personas. Además, es un instrumento específico del trabajo social. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando los individuos hacen una demanda inicial o demanda social. La demanda es el discurso global y complejo que la persona usuaria trae a nuestras entrevistas. En la demanda podemos diferenciar tres niveles de lectura, las cuales son el nivel literal, el nivel de contenidos explícitos, el nivel de contenidos relacionales. ¿Cómo se aplica? Se aplica desde la investigación e intervención. La autora Margarita Rosas, en su libro La intervención profesional en relación con la cuestión social, destaca que es un conjunto de acciones que se estructura en relación a demandas de los sujetos, demandas sociales, es decir, solucionando de cada demanda. Características, elementos y objetivos de la entrevista. Según la modalidad utilizada del autor Arriño, son entrevista formal o libre. Se trata de una conversación en la que se deja a la persona expresarse libremente. Entrevista estandarizada. Se trata de una serie de preguntas estructuradas cuya finalidad es la obtención de datos concretos y precisos. Entrevista planificada. Se realiza mediante un plan, guía o hipótesis que trabaje en el proceso de la entrevista. Según el número de personas, puede ser individuales y colectivas. Fases de la entrevista, según el método en la que se realiza, son: primer contacto, estudio o valoración diagnóstica, temáticas, intervención de la problemática y finalización. Según el autor Madrid Soriano, se puede distinguir 5 etapas, las cuales son: preparación de la entrevista, inicio de la entrevista, cuerpo o parte central de la entrevista, terminación o cierre de la entrevista y evaluación de la entrevista. La utilización cuidadosa de estos 5 elementos facilitan los medios necesarios para conseguir una entrevista eficaz. Recepción y saludo es el primer contacto entre el trabajador social y usuario. Mostrar interés por la otra persona y eliminar prejuicios o miedos. Creación del rapport. Se trata de establecer un clima de confianza que facilite la colaboración de la persona entrevistada. Encuadre de la entrevista. Es preciso presentar a la persona usuaria o usuario las líneas generales según las cuales se va a desarrollar la entrevista. Aviso de que se acerca el final de la entrevista. En la fase del cierre no debe aceptarse la inclusión de nuevos temas. Resumir los aspectos más importantes tratados en la entrevista, sugerencias de tareas para casa, la despedida como campo de observación, despedida formal como punto final de la entrevista. Las importancias de la primera entrevista, las cuales son: hay que ser cuidadoso con el saludo y la presentación inicial, presentar la organización en la que se trabaja, utilizar un tono cordial, educado y respetuoso, esperar que la usuaria o el usuario tome la iniciativa para explicar su situación, utilizar el formato abierto de entrevista evitando las semiestructuradas o estructuradas, dejar que la persona decida cuándo y cómo expresar su problemática, no emitir juicios de valor ni valoraciones que pueden hacer sentirse al usuario juzgado o valorado. El ritmo de la entrevista
lo marcará el usuario. El trabajador social deberá mostrarse seguro y profesional, es decir, hablar despacio, claro y con seguridad. Crear un clima agradable, cálido, cordial y empático. Preguntar por las expectativas que tiene el usuario o la usuaria. Saber dirigir las resistencias iniciales, ya que la primera entrevista suele sentirse ansiedad y miedo.